Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría número 5 de didáctica específica de la matemática 2, correspondiente a este sábado 12 de diciembre de 2020, en horario de 8 a 10. Al momento, pues no hay ningún estudiante conectado. Estaba esperando unos 10 minutos para que se conectaran, pero de igual forma, si no pueden conectarse, la tutoría va a quedar grabada para que puedan verla posteriormente, ¿verdad? La agenda para este día, vamos a el saludo y la bienvenida, anuncios y recordatorio. Vamos a hacer algunos anuncios importantes, ¿verdad? Ya para el cierre de ciclo. Un sondeo de lectura para ver cómo van con la lectura de los contenidos de esta semana correspondientes a la unidad. Vamos a discutir los contenidos de la unidad y al finalizar, pues algunas consultas que ustedes puedan tener se van a poder solventar ahí, ¿verdad? Bien, dejo los anuncios y recordatorios al inicio para que puedan ver. El primero de ellos, el horario de consulta, es todos los miércoles desde las 7 de la noche en adelante, ¿verdad? De 7 a 8. Pero yo siempre trato, como les digo, de estar pendiente de sus consultas. En esta tutoría no van a haber preguntas. El 3 de enero, bueno, se tiene previsto que se entregue, o sea, más bien, la fecha límite de la tarea 3. Y la próxima tutoría, que sería ya la última, se va a realizar hasta el 9 de enero. Con esto quiero mostrarles el último acuerdo que Junta Directiva tomó el día jueves, ¿verdad? Ahí tenemos el acuerdo. Esto es para los estudiantes de educación a distancia. O sea, ustedes. Bueno, ahí el 10 de diciembre se habla de la prórroga del ciclo 2020, ¿verdad? Ya que no vamos a poder culminar hoy el 21 de diciembre como estaba previsto. Bueno, dice un cordial saludo, estimados estudiantes, esperando se encuentren bien al lado de su familia debido a la situación de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Se notifica que la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, según acuerdo número 270 del acta número 2019 21 2019-2021, aprobó la prórroga del ciclo 2 2020. El equipo de coordinación de educación a distancia, en aras de cumplir con los tiempos, acuerda ajustar la planificación de las siguientes maneras según corresponda. Buenos días, Nelson. Estaba iniciando lo que es la tutoría con los anuncios y les estaba informando sobre los acuerdos que tomó Junta Directiva el pasado jueves, ¿verdad? Bueno, se tiene que la tutoría 5 de la semana A, que es en la que estamos ahora, se desarrolla en las fechas 12 y 13 para los que tienen tutoría los domingos, ¿verdad?
La tutoría 5 de la semana B sería el próximo sábado 19 y luego quedan ya para el 2021 la tutoría 6 que se va a realizar el 9 de enero de la semana A, en este caso la última tutoría de didáctica va a ser la semana A. En este caso sería el 9 de enero, ¿verdad? Antes se tenía previsto que fuera el 3, me parece, 3 o 4 de enero, en los primeros días, pero como el periodo de vacaciones se ha alargado, entonces también los tiempos, ¿verdad? Entonces las pruebas ordinarias van a ser 23, 24, 30 y 31 de enero, o sea, del 23 al 31 de enero. Ya las pruebas diferidas serían 6 y 7 de febrero, las de suficiencia 13 y 14 de febrero y el cierre del sistema estaríamos terminando el 15 de febrero. Ya casi en el ciclo 1 2021, ¿verdad? El periodo de vacaciones comprende del 21 de diciembre al 8 de enero. Entonces, en este periodo de vacaciones, pues se espera que no haya ninguna actividad, ¿verdad? Entonces, del 21 de diciembre al 8 de enero eh, es el periodo de vacaciones. Sin embargo, en ese periodo, pues ustedes pueden aprovechar, ¿verdad? Para adelantar algunas actividades y que no se les sature. Esos serían los anuncios más relevantes. Entonces, con la fecha, esa fecha de la entrega de la tarea 3, es probable, ¿verdad? Que se modifique por el acuerdo al que se llegó el jueves, el que les estaba mostrando anteriormente. Pero ustedes traten de hacerla, ¿verdad? Antes para no tener ningún atraso, ¿verdad? Y así van saliendo con los tiempos y no se van saturando de actividades. Hasta el momento, bueno, en esta tutoría, como les decía, no va a haber preguntas. Esos serían los anuncios. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bueno, recuerden que la tarea 3 está relacionada, ¿verdad? Con la tarea 1 y 2, siempre hablando sobre los obstáculos epistemológicos, ¿verdad? Y los errores que cometen los estudiantes a la hora de resolver algún problema, ¿verdad? En la asignatura que ustedes han elegido, la asignatura que ustedes dieron la tutoría, ya sea la tutoría de repaso, perdón, la tarea 1 y 2 tiene relación. La primera era ver lo que son los obstáculos epistemológicos desde su punto de vista, ¿verdad? La 2, desde la investigación que hagan con el tutor. Y la tercera actividad es entregar lo que es el instrumento. El instrumento que elaboraron con el cuadro de variables. En el cuadro de variables
solo colocan cuántos ítems van a desarrollar para cada indicador, para cada variable, ¿verdad? Entonces, ya en la tarea 3 es pasar ese instrumento, ¿verdad? Pasar ese instrumento, contactar nuevamente al tutor, pedirle que al tutor que donde usted ha desarrollado la investigación, ¿verdad? Y pedirle que pueda enviar a los estudiantes ese instrumento para poder procesar la información obtenida. Y en base a la información que obtuvo, ¿verdad? Por la tarea 1, el instrumento de recolección, va a elaborar lo que es un artículo científico. Ese sería el trabajo en la tarea 3. Esa igual la puede hacer individual o en pareja. Los que están trabajando en pareja, pues pueden seguir trabajando de esa manera. Bien, vamos a hacer un sondeo de lectura ya que hay algunos que ya se lograron conectar. De acuerdo al material, ¿verdad? Que han leído o a lo que ustedes entiendan de eso que han leído. En el material habla de concepto y de esquema, ¿verdad? Entonces, quisiera que alguien me comentara o si quieren escribirlo en el chat, igual, ¿verdad? ¿Qué entiende por concepto y qué entiende por esquema? Y vamos a ver cuál es la diferencia. Hola, buenos días. Buenos días. La pregunta es ¿qué entiende por concepto y por esquema? Sí. Por concepto entiendo que es la definición de algún determinado, o sea, como qué concepto se tiene de algún contenido, de alguna temática que se vaya a desarrollar, digamos. Uh-huh. O sea, qué concepto le doy, ¿verdad? Y con respecto a lo de esquema, ese ya es organizar una forma de cómo organizar más que todo un contenido de acuerdo a sus características, a los puntos más básicos, a los principales, a los que se van a desarrollar poco a poco. Básicamente es ordenar de una forma a través de esquema, ¿verdad? Un determinado tema o contenido que en resumen se quiere dar a conocer. Sí, muy bien, gracias. Bueno, ¿Alguien más? También pueden escribirlo a través de chat, ¿verdad? Si no pueden habilitar su micrófono, pueden escribir a través de chat lo que entienden por esquema y por concepto. Buenos días, Carlos, bienvenido.
Disculpe, mientras los demás responden con respecto a la tarea 3, ¿cómo es que se va? Escuché ahí al principio, pero quizá me perdí en algo ahí. Se tiene que enviar el instrumento de recolección de información y luego ¿cómo se va a continuar? Ajá, se va a enviar el instrumento que ustedes han elaborado de acuerdo como en la tarea 2 se hizo un cuadro de variables, ¿verdad? En el cuadro de variables dicen Sí, cuántas preguntas van a ocupar para cada variable, para cada indicador. sí, Y ya lo tienen eso, ¿verdad? sí, ya un día antes se lo envié ahí. Ajá, sí. Bien, Que entonces, envié una presentación con diapositivas y al final, en la última diapositiva, ahí aparece el link del video. Pero lo envié a la diapositiva porque, pues sí, para que no se pensara, o sea, que sí, sí, como de dónde pues sí, me había entiendo. hacer el video, ¿no? Sí, no hay problema. Yo todavía no les he revisado esa tarea, pero igual, ¿verdad? Si solo mandaron el enlace, Carlos me mandó el enlace por mensaje. No hay problema, ¿verdad? Porque en el video, pues obviamente ustedes iban a proyectar todo el trabajo que han hecho, ¿verdad? Ya sea las diapositivas, el cuadro de variables y toda la investigación que han hecho. Entonces, con respecto a la tarea 3, tienen que elaborar, ¿verdad? Ese instrumento, contactarle con el tutor con el que están haciendo la investigación y pedirles que pase ese instrumento a los estudiantes y que envíen los resultados para después ustedes a partir de ahí hacer un artículo científico, dice. Entonces, el artículo debe contener como mínimo 10 páginas y como máximo 15. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿verdad? De todo el proceso que han hecho, si quieren pueden ir analizando error por error, ¿verdad? Si han cometido errores los estudiantes, si se han detectado obstáculos epistemológicos en ese instrumento, ¿verdad? En cuántos estudiantes, en porcentaje, etcétera. Entonces, eso es lo que van a hacer, como un análisis de toda la información que recopilen de ese instrumento. Entonces, para esa tarea tienen hasta el 3 de enero, pero les decía que Junta Directiva hizo algunos acuerdos el día jueves en el que el periodo de vacación dura del 21 de diciembre al 8 de enero. Pues, Entonces, entonces la primera tutoría la tendríamos, la tutoría número 6 la tendríamos hasta el 9 de enero. Y de ahí, pues supongo que se van a mover todas las fechas. Se las voy a mostrar para que vean. Ahí están las fechas. Según Junta Directiva, la tutoría 5 pues es ahora, la semana A. Y la tutoría 6 va a ser el 9 de enero y el 10 de enero para los que tienen las tutorías los domingos. Las pruebas ordinarias, los que van a hacer exámenes, van a ser 23 y 24 de enero y 30 y 31 para la semana B. Entonces, ahí estaría la última prueba. Las diferidas serían 6 y 7 de febrero, de suficiencia el 13 y 14 de febrero, para estar cerrando ciclo el 15. Entonces, si ustedes no tienen ningún problema, no tienen exámenes diferidos, no hay pruebas repetidas, estarían terminando semana A como el 24 de enero. Esa sería la última prueba. Si hay pruebas repetidas, entonces sería hasta el 7 de febrero. okay. Entonces, Gracias. como en ese periodo de vacaciones se supone que no se van a entregar tareas, no sé si va a modificar la fecha el licenciado Javier, pero yo les avisaría, ¿verdad? Sí, En todo caso, comiencen a trabajar sí, sí, en esa tarea. gracias. Bien, Carlos decía que entiende por concepto un conjunto de palabras que define algo. Muy bien.
Gracias por su aporte, Carlos. Bien, vamos a ver entonces lo que es, según el material, ¿verdad? Conceptos y esquemas. Un concepto dice no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones y de los problemas que se pretenden resolver, es como un concepto adquiere sentido para el niño. Entonces, por ejemplo, en el dominio de la motricidad de un niño, el esquema que organiza ese movimiento del cuerpo del niño en el momento de, digamos, de hacer un salto con altura, representa un conjunto de conocimiento, ¿verdad? No solamente va a ser el salto, sino cómo va a saltar, cómo va a caer, como los atletas cuando hacen esos saltos de altura con jabalín. Ellos tienen que medir, ¿verdad? La velocidad, la fuerza con que lo van a hacer, el movimiento que van a realizar para poder lograr el objetivo, ¿verdad? De cruzar lo que es la meta. Entonces, eh, por ahí va esas definiciones. También dice que esquema, eso es como la definición de concepto. Y esquema, llamemos esquema a la organización invariante de la conducta para una clase de situaciones dadas, ¿verdad? En los esquemas es donde se debe investigar los conocimientos en acto del sujeto, es decir, los elementos cognitivos que permiten la acción del sujeto, que la acción del sujeto sea operatoria, o sea, que funcione bien, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante, ¿verdad? Los esquemas. Dice que el funcionamiento cognitivo del alumno comporta operaciones que se automatizan progresivamente. Cambiar de signo cuando se cambia de miembro, despejar X, ¿verdad? En un lado de la igualdad, y de decisiones conscientes que permiten tener en cuenta valores particulares de la variable de la situación. La fiabilidad del esquema para el sujeto reposa en último extremo sobre el conocimiento que tiene, ya sea explícito o implícito, de las relaciones entre el algoritmo y las características del problema a resolver. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa el concepto, ¿verdad? El concepto de despeje, pero también debe tener el esquema de cómo va a despejar, ¿verdad? Porque muchos estudiantes se confunden en esta parte, ¿verdad? Y cometen esos errores, donde al despejar, por ejemplo, cambian, si un signo está negativo pero está multiplicando, lo quieren pasar a sumar, ¿verdad? O si un signo está positivo, está dividiendo, entonces está dividiendo, lo pasamos a multiplicar pero con signo negativo. Entonces, todos esos son errores de esquema, ¿verdad? Porque el concepto lo tienen, el concepto de despeje, ¿verdad? Pero el esquema está mal estructurado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo,
el ejemplo del algoritmo de la adición de números enteros. Se le presenta frecuentemente como un conjunto de reglas, ¿verdad? Comenzar por la columna de las unidades, la situada más a la derecha, continuar con la columna de las decenas, luego las de las centenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, después, calcular la suma de los números en cada columna, ¿verdad? Si la suma de los números de una columna es inferior a 10, se escribe esta suma sobre la línea total, la línea de abajo. Y si es igual a 10 o es superior, entonces se escribe solamente la cifra de las unidades de esta suma y se retiene la cifra de las decenas, ¿verdad? Que se lleva arriba de la columna situada inmediatamente a la izquierda para sumarla con los otros números de esta última columna. Y se continúa de la misma manera procesando de derecha a izquierda hasta que se agoten dichas columnas, ¿verdad? Ese es el algoritmo de la adición de números, ¿verdad? Entonces, este es el esquema, ¿verdad? De cómo se debe hacer. El concepto sería sumar, ¿verdad? La adición de números, suma de números enteros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sumar los números? Pues aumentándolos y el esquema sería como los pasos a seguir para desarrollarlos. El concepto de esquema se aplica fácilmente a la primera categoría de situaciones, en aquella en la que el sujeto dispone de las competencias necesarias, ¿verdad? Que es donde les decía, donde se van a sumar, ¿verdad?, los números. Y menos a la segunda categoría, puesto que el sujeto duda e intenta varias aproximaciones. Entonces, en la primera situación de la que hablábamos es esta parte, ¿verdad? Donde dice que se presentan las reglas, ¿verdad? De cómo comenzar con las sumas, cómo se colocan las columnas, ¿verdad? De las unidades, las decenas, las centenas, etcétera. Eso sería como el concepto, ¿verdad? Y ya el esquema sería la parte donde cómo hay que sumar, ¿verdad? Cómo realizar esa suma. Entonces, la observación de los alumnos, ¿verdad? En la situación de la resolución de problemas, el análisis de dudas y de sus errores. Entonces, eso muestra que las conductas en la situación son igualmente estructuradas por los esquemas, ¿verdad? Entonces, el estudiante observa la situación para resolver el problema y a partir de ahí va formulando lo que es su propio esquema, ¿verdad? De resolución. Existen numerosos ejemplos de esquemas en el aprendizaje de las matemáticas, ¿verdad? Cada esquema es relativo a una clase de situaciones cuyas características son bien definidas. En cualquier caso, un individuo puede aplicar un esquema a una clase más pequeña que la que se podría aplicar eficazmente, dice. Pero un esquema puede también ser aplicado a una persona, ¿verdad? Individualmente, a una clase demasiado amplia. Entonces, de ese modo se pone la situación
de fallo y el sujeto debe restringir esa situación, ¿verdad? Bernau define concepto como un triplete de tres conjuntos, que lo define como SIG, ¿verdad? S es el conjunto de situaciones que dan sentido al concepto, es decir, la referencia. Y que es el conjunto de invariantes sobre las cuales reposa la operacionalidad de los esquemas, que sería el significado, ¿verdad? El primero es la referencia, el siguiente el significado y el último, la G, el conjunto de formas lingüísticas y no lingüísticas que permiten representar simbólicamente el concepto, sus propiedades, las situaciones y los procedimientos de tratamiento. Eso vendría a ser el significante. También en el material de lectura tenemos esos conceptos, ¿verdad? Que ya los vamos a ver, de significado y significante. Según los campos conceptuales, consideremos, dice, en primer lugar, un campo conceptual como un objeto de situaciones. Entonces, un campo conceptual es un objeto de situaciones. Por ejemplo, para el campo conceptual de las estructuras aditivas, que serían las estructuras para sumar, ¿verdad? El conjunto de situaciones que requiere una adición, una sustracción o una combinación de ambas operaciones, y por las estructuras multiplicativas, ¿verdad? Es el conjunto de situaciones que requieren la multiplicación, la división o una combinación de ambas. En la primera, donde estamos hablando de las estructuras aditivas, la ventaja de esta aproximación mediante las situaciones es la de permitir generar una clasificación, ¿verdad?, sobre el análisis de esas tareas cognitivas que tiene el estudiante para poder aprender a sumar, a restar y también hacer operaciones combinadas, ¿verdad?, de suma y resta. El concepto de situación no tiene aquí el sentido de situación didáctica, sino más bien el de tarea. Entonces, la idea es que toda situación compleja se puede analizar como una combinación de tareas de las que es importante conocer la naturaleza y la dificultad propia. La dificultad de una tarea no es ni la suma ni el producto de la dificultad de las diferentes subtareas, pero está claro que es el fracaso en una subtarea. El fracaso en una subtarea implica el fracaso global. Entonces, esta situación, ¿verdad?, donde se hacen, digamos, una tarea bastante amplia en subtareas o tareas más pequeñas, si una de ellas no se realiza correctamente, entonces eso conlleva a tener la tarea general, digamos, la tarea inicial errónea también, ¿verdad? Estamos hablando de los campos conceptuales y dice que un campo conceptual es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, conectados unos a otros y probablemente entrelazados durante el proceso de aprendizaje.
No es una teoría de enseñanza de concepto explícito y formalizado. Estudia procesos de conceptualización de lo real que permitan visualizar continuidades y rupturas entre conocimientos desde el punto de vista de un contenido conceptual. Dice Bernaut, ¿verdad? En 1990. Esto según el material complementario que tienen ahí en la plataforma de la teoría de los conceptos conceptuales y el papel de la enseñanza de las matemáticas. Según ese material también habla sobre lo que son los esquemas y dice que se le llama esquema a la organización invariante de la conducta para una clase de situaciones dadas, según Bernaut. De acuerdo con esto, pareciera que todos tienen un bagaje lógico matemático, digamos, que se pone en acción según la situación problema que se enfrente. La noción de invariante supone cierta automatización de la conducta del individuo. Invariante, pues que poco o nada varía, ¿verdad? Estos conocimientos están presentes en la vida cotidiana, ¿verdad? Del estudiante. Ahí dice también, la pregunta ahora es si estos conocimientos en actos y competencias matemáticas están presentes en todos los individuos desde la niñez. ¿Cuál es el beneficio de este conocimiento en acto para la enseñanza de las matemáticas? ¿Y cómo se pueden explotar estos conocimientos? Bueno, la respuesta a la primera pregunta está precisamente en que los conocimientos en acto que se podrían considerar anteriores a los conocimientos matemáticos que se obtienen en las instituciones, ¿verdad? En las escuelas, son fundamentales para lograr la, la conceptualización matemática y lograr ese pensamiento deductivo, ¿verdad? De los estudiantes. Debido a que las coordinaciones de las acciones y las experiencias de lógico-matemática dan lugar al desarrollo de la abstracción necesaria de las matemáticas. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora vamos a ver el tema significados y significantes. Les quise poner una ilustración para que se entendiera mejor, ¿verdad? Lo que es el significado y el significante. Son las situaciones las que dan sentido a los conceptos matemáticos, pero el sentido no está en las situaciones mismas, no está tampoco en las palabras y los símbolos matemáticos. Sin embargo, se dice que una representación simbólica, que una palabra o que un enunciado matemático tiene sentido, o varios sentidos, o ningún sentido, para tales o cuales individuos. Se dice también que una situación tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, el sentido, ¿qué es el sentido, verdad? El sentido es una relación del sujeto a las situaciones y a los significantes. Más precisamente son los esquemas evocados en el sujeto individual por una situación o por un significante, lo que constituye el sentido de esta situación o de este significante para este sujeto, ¿verdad? Entonces, los esquemas son las conductas y su organización. Entonces, en tal sentido, el significado, pues es el concepto, ¿verdad? De lo que es, digamos, en este caso,
la imagen que vemos ahí, un árbol. Y el otro es la imagen acústica, es decir, cómo podemos nombrar, ¿verdad? Ese concepto. En este caso, el concepto es un árbol, ¿verdad? Y la imagen acústica, pues árbol. Ese es el significado y el significante. Existe, por tanto, un trabajo teórico empírico indispensable para clasificar la función del lenguaje y de los restantes significantes, ¿no? En la teoría de los campos conceptuales. Primero porque ayuda a la designación y por tanto a la identificación de los invariantes, los objetos, las propiedades, las relaciones, los teoremas. Ayuda también en el razonamiento y en la inferencia. Y ayuda a la anticipación de los efectos y de los fines, a la planificación y al control de la acción, ¿no? Por eso es que dice que los campos conceptuales tienen esta triple función. Un esquema es, como hemos visto, ¿verdad?, una totalidad organizada que permite de generar una clase de conductas diferentes en función de las características particulares de cada una de las situaciones de la clase a la cual se dirige. Esto es posible porque el esquema tiene invariantes operatorios, eh, anticipaciones del fin a lograr, ¿verdad? Y también inferencias o razonamientos. Los invariantes operatorios, concepto en acto y teoremas en acto, que pilotan el reconocimiento por el sujeto de los elementos pertinentes de la situación y la recogida de información sobre la situación a tratar. Entonces, los invariantes operatorios ayudan a esta recogida, ¿verdad?, de información para poder analizar, ¿verdad?, esa situación. Las anticipaciones del fin a lograr, de los efectos a esperar y de las etapas intermedias eventuales, reglas de acción del tipo sí, entonces, como reglas condicionales, ¿verdad?, que permiten generar la serie de acciones del sujeto, y las inferencias o razonamientos que permiten calcular las reglas y las anticipaciones a partir de las informaciones y del sistema de invariantes operatorios de los que dispone el sujeto. Entonces, estos esquemas, ¿verdad?, sirven para poder recopilar la información, analizarla y hacer las respectivas inferencias, ¿verdad?, sacar las propias conclusiones. A eso se refiere, ¿verdad?, un esquema. El pensamiento matemático es también otro tema que se tiene ahí. Dice que el pensamiento matemático, el mismo proceso abstractivo, se culmina también en la elaboración del cálculo y con el cual se desarrolla el pensamiento emancipado de la imagen. Hay una doble correspondencia entre el cálculo mental y la experiencia. La imagen perceptual y evocada ha sido desplazada y es irrefutable, ¿verdad? El reemplazo por los signos y los símbolos formales, el lenguaje formal, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva al pensamiento matemático, ¿verdad?, que los estudiantes a través de los signos, de los símbolos formales y el lenguaje formal utilizado en matemática, ¿verdad? Por eso es muy importante hacer uso del lenguaje formal
en matemática para que los estudiantes identifiquen cada término, cada situación matemática con el nombre que corresponde, ¿verdad? Bien, y por el momento eso es todo con respecto al material que tienen ahí en plataforma. No sé si tienen alguna duda con respecto al contenido o con respecto a las actividades pendientes. No, de mi parte no hay duda, solo con la tarea 3 era, pero ya me lo aclaro ahí. Me voy a poner en contacto con la tutora para ver si puede pasar la encuesta. Allá está bien, Saúl, gracias. Gracias. Bien, estoy pendiente de calificarles la tarea 2, ¿verdad? Sí, como ayer el 10 les di el plazo, entonces yo lo subí un día antes, ahí está. Ahí, como le digo, le envié una presentación, pero en la última tutoría va el link del video. Sí. Sí. Bueno, Prácticamente lo que va en la presentación es lo que se presenta en el video también. sí. Ahí está el video. Ajá. Así que puede verlo en video o puede verla en el PowerPoint, en la presentación con diapositivas. Bueno, lo voy a revisar entonces. Carlos pregunta que el conocimiento en acto, no sé a qué se refiere. El conocimiento en acto es aquel que se, ¿cómo le digo? Aquel que se aplica, ¿verdad? En el momento, cuando ustedes obtienen un conocimiento y en el momento se puede aplicar. Eso es conocimiento en acto, ¿verdad? Obtienen el conocimiento, por ejemplo, les explicamos a los estudiantes sobre algún tema en particular, digamos, la suma de polinomios. Les explicamos qué es un polinomio, cómo se suman, las partes de un polinomio, entonces, y después dejamos ejercicios que ellos tienen que desarrollar y ponen en práctica lo aprendido, entonces ese es el conocimiento en acto. Bien, Luis preguntaba sobre la prórroga de la tarea 3, pero por el momento la prórroga pues no me ha dicho el licenciado Javier si se va a prorrogar, pero por ahora está para el 3 de enero. Al principio les mostraba las fechas, se las voy a mostrar otra vez para los que se van conectando o se conectaron después para que puedan verlas.
Bien, estaba respondiéndole ahí a Luis, por eso estaba escribiendo nada más. Vamos a ver otra duda. El foro académico, que si ya lo califiqué, me dice Carlos. Quiero verificar porque como estoy con tantas asignaturas que no sé si he calificado todo. Oh, sí, lo entregaron el 9 de enero. Sí. Entonces ya lo debía haber calificado. Sí, eso estaba revisando en el foro académico, parece que no. 9 de noviembre, no. No. Entonces, Ajá. no se los he calificado. Pero si ya Ah, me aparece ahí, lo voy a notificar de que ya tú. Pero hasta el momento no me aparece la calificación. sí, sí, sí. Bueno, las disculpas del caso porque creí que ya estaba calificado. Eh, el 18 de octubre era la fecha de cierre. Bueno, entonces voy a tratar de calificárselos cuando terminemos ya esta tutoría. Porque ya ha pasado mucho tiempo y yo creí que ya estaba calificado, incluso lo puse en mi jornalización donde voy poniendo todas las actividades que voy haciendo, le puse ahí que ya había calificado el foro y por eso A mí creo que sí me parece. confundí. ¿Será que a algunos les he calificado y a otros no? Quiero revisar. Sí, claro, porque sí, me parece que ya revisé y me aparecen notas de ese foro. Ah, sí, sí, sí. Entonces fue que los que comentaron después quizás, porque a todos los que tienen su último comentario, no, el 1 de noviembre les califiqué, sí. Bueno, gracias, entonces voy a... Pero hay algunos que no tienen nota, por ejemplo Francisco, no me aparece la nota de Francisco. O será que no comentaron, porque solo me aparecen que participó Francisco, Pedro, Antonio, Santos, Nelson, Walter, Juan Francisco, Silvia y Luis. Y no me aparecen más. Ya. No sé qué pasó con los demás, porque no. Sí, yo les hice unos comentarios ahí a... Pero comentó en el virtual 2 o en forma Sí, en general. el virtual 2, en el virtual 2, pero el anterior sí, en virtual 1 sí, creo que ahí no. Ahí ya había pasado la fecha, que era el 18 de... pero ya no pudo. Ajá, pero en la segunda sí. Pero si no aparece, pues no hay problema. Ujú. Creo que ahí no. Bueno, voy a revisar Debía... de todas maneras. Voy a revisar Bueno, para, para ver, porque Carlos también me estaba preguntando y no me aparece en las participaciones. Solo en el virtual 2 estos son todos los que me aparecen, que participaron. Y no puedo ya. ver los otros grupos, no sé, tal vez participaron en otros. Pero bueno, voy a revisarles eh, para que tengan ahí sus notas al día. Carlos dice que sí participó. Entonces, lo que hagan los que participaron, envíenme una captura al correo para ver por qué es que yo no puedo ver esa participación del foro. Sí, porque la virtual 2 era de hacerle un comentario, ¿verdad? A los compañeros ahí, o sea, prácticamente responderles a ellos, Ujú, digamos. ujú, Ajá, entonces ahí aparece que sí, a Walter le comenté, ujú. sí, pero no sé si era así de esa forma o había otra manera de hacerlo, ¿no? Ah, entonces por eso es. Vamos a ver. Sí, había otro, Ajá, sí. que le dice, así como la réplica, o sea, como siempre se les tiene que contestar, van, ajá, ahí Ujú. está.
Ujú. No sé cómo era que había que Sí, aquí aparece, hacerlo. aquí aparece. La cosa es que, ajá, usted hizo la segunda parte del foro, la primera no la hizo. Ah, sí, por eso. Sí, la primera ya la hice, pero ya había pasado el tiempo. Ah, entiendo. Creo que por eso no se consideró. Bueno, voy a revisar entonces, porque sí, la segunda parte no las he calificado. Solo les califiqué a la primera. Los que comentaron, respondieron las preguntas, nada más. Sí, así es. Bueno, gracias entonces. Bueno. Ay, Carlos participó en el grupo 1, dice, yo no puedo ver el grupo 1 porque yo soy encargada del grupo 2. Entonces por eso es que no le he podido calificar. A lo mejor, bueno, le voy a decir al licenciado Javier, tal vez me puede habilitar para ver el grupo virtual 1 y poder calificar los que hacen falta, porque me pareció bien raro que bien pocos habían participado. A lo mejor participaron en otro o de forma general. Ajá, entonces voy a revisar eso. Bien, si no hay más dudas, pues por el momento nos vamos a quedar hasta acá para que les quede este espacio por si tienen alguna tarea o actividad que realizar, ¿verdad? Y recuerden que la próxima tutoría es hasta el 9 de enero. Entonces, siempre estoy atendiendo dudas, consultas en plataforma o en el correo electrónico. Y cualquier cosa cualquier cambio de fecha, yo les aviso. Bueno, gracias ahí. Esto de mi parte, todo está bien. Bueno, gracias entonces a todos y que tengan un buen fin de semana.